horas acerca de el modo en que se calcula la fórmula de indexación de las jubilaciones, si era mejor la fórmula macrista o era mejor la fórmula kirchnerista. Bueno, el ministro Guzmán también se refirió a esto en su presentación de ayer. Sostuvo, en el único año en el que la economía creció durante su mandato, se refiere al mandato del presidente Mauricio Macri, cambiaron la fórmula para no compartir el crecimiento con los jubilados. Vamos a intentar entender cómo es este tema con Adrián Trócoli, abogado previsional. Muy buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por atendernos. Por favor, un placer. Hola, Luciana. Bueno, la cuestión es aquí con quién perdieron más o con quién ganaron más los jubilados, si con la fórmula que se sancionó en 2017 o con la otra fórmula anterior. ¿Cómo es tu mirada? Me gustó tu pregunta. ¿Con quién perdieron más empezaste? A ver. No, es que por ahí hay ese... Iba a decir preconcepto, pero no, en realidad hay una situación de hecho que se da, que es evidente, que los jubilados están mal. Entonces siempre se habla de pérdida. Para esto no es necesario hacer un análisis económico demasiado profundo, pero yendo a las declaraciones de Guzmán, creo que hay un poco de política, más que de una cuestión técnica, para atacar a una fórmula que tiene algún problema. Vamos un poco a lo que dijo primero. Es verdad, en un momento en el cual quizás la Argentina estaba un poco mejor, decidió, si se quiere, postergar los aumentos o la actualización. En realidad acá no hay aumentos, es tratar de mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones, y se difirió el pago 6 meses para adelante. Se pateó el pago respecto de la medición de la inflación. Acá la principal crítica que se le puede hacer a la fórmula actual de jubilaciones es que yo mido en el primer trimestre del año algunas variables y las traslado al aumento de las jubilaciones recién en septiembre. Entonces, claro, con un nivel inflacionario como el que tenemos este año, vamos a redondear en 50, más allá que es mayor, pero el año anterior anduvo en menos de eso. La diferencia de esperar 6 meses para alcanzar a los precios me deja lejos de alcanzar a los precios. Claro. Y este es el principal problema de la fórmula. Ahora, lo que no está diciendo Guzmán es que un cambio o un mantenimiento de la fórmula, mejor dicho, si tenemos una inflación a la baja, que es lo que se esperaba para 2018, sí, todos los economistas, la verdad es que no leí nunca antes lo que escribió Guzmán, pero estoy seguro que él decía que 2018 en la Argentina íbamos a tener una inflación a la baja respecto a 2017, hubiera dado un aumento muy superior, 2018 o 2019, a los jubilados de lo que daba la inflación. Quiero explicar esto. Estamos hablando de mediciones atrasadas. Claro. Y si yo tengo una inflación del 50% un año, y el año que viene tengo un 20%, para exagerarla, voy a arrastrar la inflación del año anterior, claro, al año en curso. Entonces, lo que se espera para el año que viene es que se den un incremento en las jubilaciones de arriba del 30%, y va a depender de lo que pase el primer semestre del año, cómo se maneje la inflación durante el primer periodo de Alberto Fernández. Ahora, si la inflación va a la baja, entonces con la fórmula actual la movilidad de las jubilaciones va a ser muy superior a la inflación. Si la inflación sigue subiendo, va a estar para abajo. Claro. Entonces, es este el escenario en el cual los dichos de Guzmán pierden un poco de correlato. Ahora, para entender, Adrián, el ministro de Economía Guzmán habla de que con el cambio de la fórmula se dejó de compartir los beneficios del crecimiento del PBI. ¿Por qué dice eso? Porque la verdad es que no hay una relación directa entre lo que él dice, ¿sí? Lo que antes se hacía era, en la medida que aumentaban la recaudación de ANSES, y esto sí tiene algo que ver con el crecimiento del PBI, no es claro, el PBI directamente, porque si tenemos un periodo de inflación, los ingresos de ANSES crecen y no hay un crecimiento del PBI, hay un crecimiento nominal, pero no real, y esto sucedió durante muchos años. Con una crecida muy baja del PBI, el aumento de las jubilaciones era muy alto. Claro, por la inflación. Atada a la inflación. Bueno, acá lo que sucedió es un hecho de la realidad. En un año en el cual quizás la Argentina pudo haber hecho un esfuerzo mayor, decidió el gobierno patear para adelante el aumento de las jubilaciones. Eso es un hecho, es real, y
y sí podríamos haber sido más generosos con los jubilados. Quizás, como toda administración, decidió gastar en otro momento. Recordemos que la fórmula anterior, que se hizo en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández, había tenido 2 años también en donde los aumentos habían sido inferiores a la inflación. Entonces, y nunca tuvimos un escenario tan complejo a nivel inflacionario durante los últimos 30 años casi, ¿no? Desde el 90 que no teníamos una inflación como la que estamos sufriendo ahora. Hay quienes sostienen, hay otras voces que sostienen que de aplicarse la fórmula kirchnerista los jubilados estarían por cobrar menos que si se aplica la fórmula surgida de la reforma 2017. Si la inflación se mantiene en estos valores o si desciende, no mucho, si desciende, estamos con una inflación rampante, 55% para fin de año, es una estadística, una proyección más o menos razonable. Faltan pocos días, pero estamos hablando de eso. Con una inflación menor al 50% el año que viene, la fórmula actual les beneficiaría a los jubilados respecto a algún cambio. Y te digo más, hay un problema que por lo menos no solo no fue público en declaraciones, sino que tampoco figura en los papers. La fórmula de movilidad, nosotros siempre nos referimos a esto, a la movilidad de las jubilaciones, pero también modifica la forma en la cual se calculan los primeros saberes. Esto es, para jubilarte, para dar una versión muy corta, se toman los últimos 10 años de salarios y se actualizan. Sí. Si eso está mal actualizado, tenemos un problema. Imagínate que tu sueldo sea de, vamos a decir, 100.000 pesos, que es plata, pero ya dejó de ser una fortuna hace un tiempo. Tu último salario es de eso. Ahora tomamos los últimos 10 años y cuando lo actualizamos mal, tu promedio te da 70. Sí. Partimos de una muy mala base para jubilarte, porque te jubilo como si tu sueldo fuera de 70 y en realidad es de 100. Sí. Bueno, este problema se dio con la actual fórmula de movilidad, que modifica la forma en la cual se actualizan las remuneraciones, y esto produjo que personas que tienen exactamente la misma situación laboral, pero que cesaron en distintos momentos, estos que, imagínate 2 personas que trabajaron en el mismo puesto durante 35 años con el mismo sueldo, pero uno tenía 2 años más que el otro. Entonces uno se jubiló en 2018, te digo, todavía con la fórmula nueva, y uno se jubila ahora en diciembre. A los 2 se le aplica la misma fórmula, pero uno cobra casi el 20% más que el otro. Esta corrección que hay que hacer, porque hay gente que debiera estar cobrando 20% más, y esto no tiene que ver con lo que se le dio a la generalidad, sino a casos particulares por un error de la ley, nadie dijo corregirlo. Esto, lamentablemente, genera más litigiosidad. ¿Pero en cuántos casos se aplica este problema? Y el 100% de los casos que se hayan jubilado en estos meses y que tengan ceses recientes, el daño es menor. O sea, trabajaron hasta el momento de jubilarse, la diferencia es menor. Ahora, si trabajaron hasta hace 2 años para atrás, la diferencia es mucho más significativa. Bien, muchísimas gracias, Adrián, por estas precisiones en torno a esta nueva polémica que se ha disparado. Muy buenas tardes. Esperemos que sea polémica y que se termine cerrando con el mejor esfuerzo que podemos hacer nosotros como país y lo menos peor para los jubilados. Exactamente. Muchas gracias. Un placer. Vamos ahora a una conferencia de prensa que está dando en este momento